de inflamabilidad de las cortezas del pino piñonero nos la presenta el grupo de Linía de Madrigal Olmo y colaboradores. Porque cuanto menos lo toques, menos eso es. Aquí. Oye, metido, sí, eso. Aquí, para que se vea. Gracias. Asesoramiento de imagen. Gracias, en primer lugar, al Comité Científico por seleccionar esta comunicación que pone en valor los proyectos fin de grado de trabajo fin de carrera, en este caso de Jennifer Souto, alumna de la Universidad de Vigo, que hizo el trabajo fin de grado con nosotros y hemos tenido la satisfacción de poderlo presentar aquí. Se ha completado con alguna colaboración con un compañero nuestro, Rafael Calama, que ha hablado primero en esta charla, y vamos a explicar un poco qué es lo que estamos haciendo con esta línea de trabajo. Bueno, el tema de incendios forestales es suficientemente conocido y, en concreto, en lo que se refiere al Pinus pinia, es bastante peculiar porque, aparte de ser una especie, como hemos visto en otras presentaciones, bastante robusta, que regenera relativamente bien en muchas zonas y que probablemente sea de las que mejor se adapta al cambio climático, en cambio tiene un hándicap importante, que es su regeneración después del fuego, pues no tiene esa adaptación. En cambio, sí tiene una adaptación bastante buena a resistir a incendios de media y baja intensidad. Esto que es más o menos conocido, pero no está cuantificado suficientemente bien en la bibliografía y es lo que estamos intentando hacer. A ver si pasamos. Bueno, de hecho hay bastante interés ahora por parte sobre todo del mundo de la ecología y parece que le están dando una vuelta de tuerca de nuevo al tema de las adaptaciones al fuego en este caso, la corteza o el espesor de la corteza, que es la adaptación al fuego más importante, que como sabéis es lo que protegería el cambium y lo que daría una pequeña posibilidad, si no se quema la copa, para que ese árbol sobreviva. En el caso de incendios de Pinus pinia es bastante llamativo que ejemplares que tienen bastante parte de la copa afectada, incluso un tercio superior solamente vivo, después vemos que regeneran, o sea, que resisten bien a los incendios y son capaces de vegetar en años posteriores. Entonces eso claramente está relacionado con el efecto de la corteza y el efecto que protege no solamente la base, sino a cierta altura, que es en la zona donde le va a llegar la llama. Entonces, ¿qué le preocupa a la gestión? Como ha dicho Rafael Calama al principio, pues depende, ¿no? Depende de la zona y depende del tipo de aprovechamiento, pero en general la parte de incendios siempre está de manera transversal en todos los aprovechamientos que se hagan sobre esta especie o su carácter protector. De hecho, ya estamos viendo problemas de esfuerzos importantes que se hicieron en el plan de repoblación en los años 40 que se han visto frustrados por grandes incendios, ¿no? Como fue este caso el de Coín. Por tanto, los objetivos que nos planteamos en este trabajo son básicamente demostrar el efecto del espesor de la corteza de pino piñonero en la inflamabilidad de las temperaturas que alcanzarían teóricamente en cambium y modelizar el espesor de corteza en altura para saber y tener elementos de toma de decisión a la hora de gestionar estas masas si consideramos que la protección frente a incendios es prioritaria. Para ello hemos llevado a cabo una metodología que ya habíamos puesto a punto para Quercus-Suber, para Alcornoque, y la hemos aplicado a piñoneros. Es una metodología relativamente sencilla, que sería seleccionar trozos a distintas alturas de árboles apeados. Se hacen probetas pequeñas de 10 por 10 centímetros que ensayamos en laboratorio en un radiómetro, un calorímetro de pérdida de masa, que lo que hace es simular intensidades muy fuertes parecidas a las que hay en un incendio. En este caso se simularon 25 kilovatios metro cuadrado, que sería un incendio de media intensidad. A su vez, esas variables pues las hemos tratado mediante modelización para ver qué relación pueden tener con los espesores de corteza y las características de esa corteza. Por otro lado, hemos hecho un trabajo, en este caso Rafael Calama se ha encargado de hacer un trabajo de prospección de dónde podemos tener datos de espesores de corteza en altura, y realmente el único dato que hay más o menos asequible o accesible, aunque de carácter restringido, son las parcelas de Linía, de la red de SEGFOR de Linía, de Silvicultura, y en este caso se han recopilado las fichas antiguas del año 67, 68 y 69 hasta el 70, que se hacía antiguamente, se subía con escalera y se medían los espesores de corteza en altura hasta Punta Delgada. Eso es un trabajo muy importante que está ahí
abandonado, entre comillas, y que se ha recuperado para este trabajo, e intentaremos a ver si somos capaces de implementarlo para otras especies. En este caso se ha ajustado a modelos lineales mixtos con efecto aleatorio de parcela y árbol para hallar esos modelos. En relación a resultados, pues el resultado principal que hemos obtenido cuando hemos simulado incendios en probetas pequeñas en laboratorio es que hay una diferencia bastante grande en el comportamiento de la tasa de transmisión de calor y de y los tiempos que tardan en alcanzar esas temperaturas letales, los 60 grados, ¿no? Que sea temperatura letal en el cambio, para espesores de más y menos de 2 centímetros. Ahí, como veis en la gráfica de arriba y después en los ajustes abajo, hay bastante diferencia. Con lo cual, asumimos que 2 centímetros, 20 milímetros, es un espesor, un buen indicador de lo que puede suponer una protección más o menos eficaz de la corteza a un incendio de media y baja intensidad. Cuando ajustamos estos valores con todos los datos obtenidos para distintas características de la corteza, pues nos damos cuenta que efectivamente nos ratifica que el espesor es bastante importante, pero también el mínimo. O sea, las irregularidades que tenga la corteza también pueden influir en parte en posibles cicatrices que pueda haber ahí en tronco, que, como diremos a continuación, quizás sea una línea de investigación a medio plazo. Por otro lado, lógicamente, la corteza residual también es un buen indicador, lo que quiere decir que puede ser una buena variable a medir a posteriori cuando se va a un incendio para ver la probabilidad de supervivencia de esos árboles a medio plazo. Si el consumo de corteza ha sido grande, hay que asumir que va a haber muerte de camión ahí y la probabilidad de supervivencia, aunque veamos la copa verde, va a ser pequeña. En relación al ajuste de los modelos en altura, el ajuste es relativamente bueno, aunque tiene ciertos errores, sobre todo en la base y en el ápice, lógicamente, por la variabilidad de la propia muestra, pero bueno, ofrece unos ajustes razonables y creemos que pueden funcionar a nivel de predicción de esa altura. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto? O sea, si nosotros le damos la vuelta al modelo y vemos realmente a qué altura tendríamos qué corteza, podemos estimar qué aplicación puede tener este modelo a nivel de tanto de gestión del fuego, o sea, de aplicación posible teórica de quemas prescritas, que también es otra línea que estamos trabajando en estas masas para controlar la carga de combustible bajo copas, o en el caso de incendio, qué probabilidad tiene ese árbol de sobrevivir a medio plazo. Entonces, por ejemplo, si vemos en el eje de las IES, tenemos la altura del fuste y en el eje de las X el diámetro normal. Para un espesor de corteza de 25 milímetros, que sería el que nos aseguraría más o menos la supervivencia del cambio. Entonces vemos que si estamos planificando una quema prescrita en un diámetro normal de aproximadamente 30 centímetros, si la llama no llega a 2 metros, nos vamos a asegurar que ahí no vamos a tener ningún problema. Llamas menores de 2 metros, el árbol ni se entera. ¿Vale? En cambio, en casos de incendio, por ejemplo, incluso para árboles mayores de 40 centímetros de diámetro normal, pues ya tenemos que a 4 metros, si la altura de chamuscado llega a 4 metros, entonces empezamos a tener problemas de muerte de cambio. Con lo cual estamos viendo la doble vertiente de aplicación de poder medir realmente este efecto que se conocía, pero lo hemos intentado cuantificar mediante toma de datos y modelización. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que ese espesor de corteza de 2 centímetros puede ser un buen indicador. Tenemos que ver si sirve también para otras especies. Que puede haber un efecto de esa rugosidad en relación no tanto a la mortalidad, pero sí a la existencia de cicatrices. Esto quizá tiene menos importancia para incendios, pero sí tiene mucha importancia para posible aplicación de quemas prescritas controladas. Con lo cual ahí va a influir mucho la silvicultura que se haga en esa zona y la genética del pino para saber si genera cortezas más o menos irregulares. Cortezas regulares, la transmisión de calor es más eficaz, pero tenemos menos diámetros pequeños, o sea, tenemos menos recovecos por los cuales se puede meter la llama y generar ahí una cicatriz. En relación a la explotación de las redes de parcelas, estamos ahí, hay varias mesas temáticas y debates y demás en relación a esto, pero aquí hemos visto la importancia también de recuperar datos que están aparentemente olvidados, ¿no? Como es, vamos a ver en otras sesiones, todos los datos de matorral que se tienen en esas parcelas permanentes que se usan muy poco,
en relación a modelos de combustible. Y por otro lado, el dato de las cortezas, que tampoco se usa mucho y que en esta ocasión yo creo que explotar esos datos que están ahí históricos nos va a venir muy bien para mejorar algunas cuestiones de este tipo. Hemos visto que la combinación de datos de laboratorio y campo pueden funcionar, aunque ya decimos que los estudios que se hacen en el laboratorio tienen ciertas limitaciones, pero en principio nos coincide bastante bien con lo que hemos visto en campo y abre la puerta a simultanear. Si en algún momento se hace alguna quema prescrita o experimental en zonas de pinos piña, nos puede dar la oportunidad de contrastar estos resultados. Y por último, pues se propone que se pueda utilizar esta metodología en otras especies e intentaremos hacerlo así. Nada más. Muchas gracias.